Amén, mis queridos hermanos. Estamos una vez más reunidos para poder compartir hoy día palabra del Señor para sus vidas, para sus vecinos, amigos que pudieran también escuchar estas palabras. Que el Señor los bendiga. Vamos a tener una lectura acá en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23 en adelante, una corta historia de la vida diaria de Jesús junto a sus discípulos. Dice el versículo 23 del capítulo 8, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Es bendita la palabra de Dios poderosa, y somos bendecidos por ella cuando la escuchamos, cuando la podemos leer. Vamos por honor al tiempo, no vamos a hacer el tiempo de oración, pero creemos que la palabra de Dios no vuelve vacía al corazón que llega al pensamiento de la palabra de Dios, va a traer un efecto poderoso en su vida. Hoy día el Señor ha puesto en mi corazón a hablar con ustedes acerca de la fe. La fe, esta capacidad de creer en cosas que no se ven, esta capacidad que tenemos la gente que hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestro corazón, de creer en su presencia, en su compañía, en su asistencia, en todos los momentos de nuestra vida. La Biblia habla mucho de la fe, de hecho es uno de los temas más recurrentes en la Biblia, es la fe, porque por fe andamos, no por vista, dice la palabra del Señor, por fe. Por eso en la iglesia evangélica la vida es de fe, no tiene que ver con tocar ni ver cosas sagradas, si se pudieran llamar de alguna forma, porque lo sagrado es solamente Jesús, no hay nada que sea tan sagrado como Él, y lo más parecido a lo sagrado es lo que Él ha santificado, lo que Él ha declarado santo, y en ese caso somos nosotros los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, hemos sido santificados por su sangre, y tenemos una vida de fe. En la Escritura de los Hebreos, en el capítulo 1, del versículo 1, capítulo 11, dice de la siguiente manera, una definición acerca de la fe, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un poco difícil a lo mejor de definirlo en palabras, pero está tratando de decir más o menos de que tenemos que estar seguros de lo que esperamos. ¿Ya? La certeza de lo que esperamos. Y dice, y la convicción de lo que no se ve. Que aunque no veamos nada delante de nuestros ojos, estamos seguros de que sucederá. ¿Ya? Entonces, eso es la fe. La fe tiene que ver con aquellas cosas que el común de la gente no las puede dimensionar, ni mucho menos las puede creer. Y de hecho, para el cristiano también, en medio de las circunstancias que tiene que enfrentar en la vida, muchas veces la fe se pone a prueba, porque la realidad y lo que se vive muchas veces se trata de negar la fe. Y de eso se trata la vida cristiana, en que la fe salga victoriosa, porque la vida es una batalla de la fe. Cada día que nosotros vivimos y hacemos todos los quehaceres diarios, nuestra fe se pone a prueba por lo que se ve, por lo que se hace, por lo que se vive. Hoy más que nunca, la fe de nosotros como cristianos, como iglesia, está siendo puesta a prueba, porque estamos en un tiempo, por decirlo, de separación de la congregación. No estamos fraternalmente junto a los hermanos, aunque sí estamos a través de este medio, por ejemplo un video, los hermanos envían audio, un saludo en cada departamento de la iglesia, y hay una comunicación, como se podría decir, espiritualmente, pero nosotros funcionamos generalmente por lo visual, ¿ya? Entonces muchas veces eso mismo nos engaña en nuestra vida, ¿ya? El hecho de no ver gente, podríamos pensar que estamos solos, pero no estamos solos. Dios está con nosotros, es una de las promesas que el Señor nos ha dejado. Una de las formas para que esta certeza, esta convicción de nuestra fe en nuestro corazón se haga cada día más real y vaya creciendo, es a través de la misma lectura de la palabra del Señor. Es así que crece la fe. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, vamos viendo las historias que el Señor hizo. El párrafo que compartimos, la primera parte, es muy importante porque vemos en la vida cotidiana cómo el Señor Jesucristo tuvo que socorrer a sus discípulos cuando se encontraron
en un día de dificultad en sus vidas. Entonces, hermano, la fe es muy importante. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios, que los que le buscan tienen que creer en Él, que Él va a traer un galardón, un premio, un pago por todo lo que se tiene que afrontar, porque vivir en fe muchas veces se trata de sufrir el escarnio, las palabras inadecuadas de la gente, porque nos tildan a veces de gente loca, que creemos en algo que no va a suceder, pero esa es la fe. La fe tiene que ser probada también de esa manera, pero Dios un día va a traer sobre nosotros una recompensa si nos mantenimos en fe, confiando y creyendo en Él. Los discípulos ese día fueron probados en su fe. Fue algo también imprevisto lo que les aconteció. Venían de un día muy exitoso de trabajo, de andar viendo a Jesús obrar, hacer milagros, aún a la distancia, haciendo milagros Jesús. Pero ese día fue imprevisto. Se subieron, dice, a la barca junto a Jesús, y sucedió algo inesperado, que se levantó, dice, una gran tempestad, de modo que las olas, dice, cubrían la barca. Pero el Señor Jesucristo estaba dormido, descansando, porque también Él físicamente, cuando estuvo en la tierra, tuvo un cuerpo como el de nosotros, y también Él se fatigaba por el trabajo y estaba descansando en su parte física del trabajo del día, ¿ya? Y los discípulos estaban en la barca con Jesús. Bueno, siempre es bueno andar bien acompañado por la vida, y creo que los discípulos lo hicieron de la mejor forma, estar acompañados de Jesús. Su barca era su medio de transporte, para algunos su forma de trabajo, de ganancia. En aquellos tiempos en el mar de Galilea muchos vivían de la pesca, era un oficio muy importante en aquellos días. Y lo importante es tener a Jesús cerca de nosotros, ¿ya? Aparentemente Jesús no estaba preocupado de esto. Había un riesgo, porque hasta los discípulos comenzaron a dudar en fe, porque vino delante de ellos, ante la realidad del conflicto del viento, de las olas, y el peligro a los que se enfrentaban ellos de morir. Y esto, la gran mayoría no era gente inexperta, eran casi todos de esa zona, conocían lo que era navegar, andar en tormentas en aquellos lugares, en ese mar. No era la primera vez, pero ellos sabían que había un riesgo de también morir, ¿ya? Bueno, es natural tener el temor de morir, porque todos, Dios nos puso el sentido y el deseo de vivir, ese deseo de vivir y crecer y tener mucha prolongación de vida en la tierra. Dios colocó eso en nosotros, y cuando se ve amenazada esta situación de la vida, la gente se desespera, como lo hicieron los discípulos. Aunque tenían fe, ellos se encontraron en un momento de aflicción, en un momento donde no sé si dudaron, pero la realidad fue tan grande, se movió tanto la barca, las olas serían tan grandes, que desesperaron por un momento, desesperaron, y pensaron que iban a perecer, porque le despertaron a Jesús, como dice el capítulo 25, le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Curiosamente, ellos ya tenían a Jesús en su corazón, estaban listos para enfrentar incluso la misma muerte. No estaban ellos en perdición, si ellos podían haber ese día muerto en aquel lugar, pero la verdad que su desesperación los hizo pensar de manera incorrecta, pero hicieron la actitud correcta, que fue recurrir a Jesús. Siempre tenemos que recurrir a Jesús cuando hay problemas, siempre tenemos que buscar a Jesús cuando hay dificultades, cuando hay cosas imposibles. Tenemos que buscar a Jesús y venir con nuestra petición, ¿ya? Sálvanos que perecemos. Esa fue la petición. Y Jesús, que estaba descansando, dice, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? O sea, la fe, hermano, tiene que crecer, la fe tiene que desarrollarse, la fe tiene que alcanzar un nivel de seguridad y de estabilidad. Una fe en crecimiento es la que Dios quiere de cada uno de nosotros. Ese día el Señor permitió esta situación junto a sus discípulos que estaban en aquella barca, para poder desarrollar su fe en cada uno de ellos. Porque le hace la pregunta: ¿por qué ustedes tienen temor? ¿Por qué ustedes tienen miedo? Si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y hemos sido salvados, no tenemos que vivir esclavos del temor, de los miedos, de las cosas que el enemigo pueda poner para que puedan atacar nuestra fe. El temor no está con nosotros, porque nosotros tenemos la victoria ganada. No debemos tener temor de la muerte, como en este caso los discípulos tenían temor. Y les dice: hombres de poca fe. Si bien es cierto, es una realidad que no es muy agradable que le dijeran a alguien de esa forma, pero la verdad, la fe es un proceso de crecimiento.
y mientras haya fe ya es bueno, porque se supone que la fe va a ir creciendo. La fe de los discípulos, aquel día, la fe de ellos creció poderosamente porque vieron delante de ellos un milagro, pero recibieron también el reproche de Jesús porque estaban en temor, no sabiendo quiénes estaban con él en la barca, quiénes estaban con ellos en la barca, que era el mismo Hijo de Dios que estaba durmiendo. No habían todavía dimensionado el hombre, la persona que estaba con ellos, que no era solamente un hombre, era el Hijo del Señor. Por eso que el Señor hace este reproche. Entonces él dice, levantándose, Jesús reprendió a los vientos y al mar y se hizo una grande bonanza. Qué cambio de situación, de un momento a otro, entre que Jesús estaba descansando cuando Él se levanta y da una orden. ¿Qué cambio se produce en el mundo natural cuando Jesús da una orden? Bueno, tenemos que tener fe, hermano, una fe tan grande de que podamos creer que también en lo natural que hoy día estamos pasando nosotros en la tierra, que el Señor dé una palabra, dé una orden, pero también de acuerdo a nuestro clamor, nuestra humillación, nuestra búsqueda de Él, para que también seamos testigos de lo que Dios puede hacer en medio de las más grandes adversidades, cuando también es atacada la vida y la existencia de las personas como estamos en este tiempo. Y fue maravilloso lo que Jesús hizo en aquel día, porque fue un testimonio para muchas personas. Porque cuando Él hace cosas no las hace ocultas, no las hace en privado, las hace para la gloria de su nombre y para que mucha de la gente vea de que en Él hay palabras superiores. Dice que se hizo una grande bonanza y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Sí, para ellos era un hombre, pero este hombre venía del cielo, se llamaba el Hijo del Señor Jesucristo y vino a salvar al mundo, vino a nacer, vivió entre nosotros los hombres, pero Él era el Hijo de Dios que estaba en aquella barca en aquel tiempo. Por eso, cuando Él dio la orden, se sorprendieron la gente, porque nunca un hombre había hecho este prodigio, este milagro de dar la orden a los vientos para que se calme y el mar quedase tranquilo. Porque Jesús tiene poder, porque Jesús es Dios. Esa, hermano, debe ser nuestra fe para confiar de Él de esta manera, para que no nos confundamos, para que no perdamos de vista quién está con nosotros. Este Jesucristo también está con nosotros. Han pasado muchos tiempos, muchas cosas han sucedido hasta el día de hoy, desde que se escribió este párrafo de la palabra del Señor. Pero Jesucristo no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo, Él es el mismo que hoy cambia las tempestades, Él es el que da la orden y las cosas cambian a la manera que nosotros muchas veces necesitamos, porque somos nosotros los necesitados de ver a Dios manifestarse en cada una de nuestras vidas. Oro al Señor para que Dios nos bendiga en este día por medio de esta palabra y que nuestra fe pueda crecer, hermano. Que recibamos palabras de bendición del Señor, de felicitaciones, ¿ya? A una mujer el Señor le dijo, oh mujer, grande es tu fe. En algún momento los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe, porque todos reconocemos nuestra falta de fe. Necesitamos creer con mayor seguridad, necesitamos vivir de otra manera la vida, necesitamos enfrentar lo que cada día nos viene de una mejor manera, sin miedo, sin dudas, sin temores, como los discípulos lo hicieron en aquel día. Cuando estaban en la barca no sabían realmente en quién habían creído y quién estaba con ellos, y su fe realmente estaba muy poca, muy pequeña, pero su fe ese día creció, su fe se levantó cuando vieron a Jesús levantarse de su descanso y dar la orden y calmar el viento, y se hizo una grande bonanza. ¿Y quién es este? Este es el que tenemos que predicar hoy día a la gente. Este Jesús es el que tenemos que hablar a las personas y decirle con fe, con seguridad, porque lo hemos visto actuar, porque lo hemos visto en medio de nosotros manifestarse el Señor. Por eso en este día le agradecemos al Señor, porque nos da una palabra para que nuestra fe pueda crecer, para que nuestra fe pueda desarrollarse, que estemos realmente seguros de lo que Dios nos ha dicho en su palabra, que es verdad, y tengamos la certeza de que Él lo va a cumplir. Porque la fe es el lenguaje a través del cual Dios nos lleva para avanzar en nuestro peregrinaje. Por fe avanzamos, como dije al principio, y no por vista, sino que la fe es el capital más maravilloso que Dios nos ha dado en este tiempo.
bendiga sus vidas el Señor y muchas gracias por esta linda oportunidad. Amén.